Cada cierto tiempo se reaviva el debate si la Junta se va, si no se va, si se quiere ir, si se quiere quedar, y cada cual tiene su opinión. Lo cierto es que la Junta de Supervisión Fiscal ha estado consistentemente presentando una serie de informes del estado de situación de las finanzas del gobierno de Puerto Rico y recomendaciones de política pública. Ante el último informe que salió hace unos días, la gobernadora ha reaccionado. Vamos a escuchar su opinión con relación a esto y vamos a ver después exactamente cuál es la realidad de la situación fiscal en Puerto Rico. Vamos a escuchar a la gobernadora. La mejor muestra de que no se quieren ir. La mejor muestra de que quieren seguir guisando. Y tengo que decirlo así, sin supervisión, pierden su trabajo. Están defendiendo su trabajo, sus chavitos, los contratos, los millones que paga el pueblo de Puerto Rico. Eso no lo paga el gobierno federal, lo pagan los contribuyentes aquí. Esa es la opinión de la señora gobernadora. La realidad es que el liderato político ha exigido prácticamente de todos los sectores la salida de la Junta. Sin embargo, desde el año pasado la Junta ha presentado dos informes. El pasado año el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico y ahora recientemente el informe anual que presentó al presidente de Estados Unidos, al Congreso, a la gobernadora y a la Asamblea Legislativa. Vamos a ver qué dicen los números que son auditados y que son revisados por la Junta de Supervisión Fiscal sobre el estado de situación. En primer lugar, reconoce que ha habido unos adelantos importantes en la situación fiscal. Primero, ha habido una reducción en la deuda de un 57% y que el déficit presupuestario es cero. De hecho, la Junta dice que este presupuesto que está corriendo hasta ahora, si cierra el 30 de junio y no se violenta el plan fiscal, pudiese ser el primero de los 4 presupuestos balanceados consecutivos que hay que tener. Además de eso, el pago de la deuda se bajó de lo que hubiese sido 4.200 millones al año a 1.150 millones, es decir, por cada centavo que iban a ser 28 centavos de cada dólar a 6 centavos que estaría establecido, que está establecido con la nueva reestructuración. Además, los fondos de emergencia estaban en cero la cuenta, hoy está en 1.3 billones de dólares, lo cual es importante para cualquier situación que pase en Puerto Rico, y el fondo de desastres de cero está en 750 millones de dólares. Ahora bien, señores, miren esto, lo que dice la Junta de Supervisión Fiscal, porque aquí se habla de que se vaya a la Junta. La pregunta es si el gobierno está cumpliendo con su parte. Y en el informe de la Junta presenta toda una tabla de todas las medidas que se han aprobado. Mire, en los últimos 8 años, desde que empezó la ley promesa, y miren esto, de entre el 2017 al 2024 se han aprobado entre legislación y acciones del Ejecutivo 30.000 millones de medidas aprobadas sin fuente de repago. O sea, ¿cómo vamos a decirle, Junta, váyase? Y estamos aprobando medidas que han tenido que ser o vetadas o detenidas por la propia Junta o impugnadas en el tribunal, porque los gobiernos desde el 2016 hasta el sol de hoy aprueban medidas y no dicen de dónde las van a pagar. Pues eso es un problema que tiene el gobierno, que no ha corregido consistentemente en todos estos años. Pero hay más. Miren esto, los estados financieros. El más reciente, el del 2022, se radicó 645 días tarde de la fecha que se supone que tenga, que es entre 6 meses y 12 meses. Volvemos a lo mismo. Queremos sacar la Junta y nosotros estamos cumpliendo. La respuesta es que no, señores, que no se está cumpliendo. Pero voy más lejos. Miren esto. La Junta marca una ruta de salida. Dice, tienen que hacer estas acciones, particularmente medidas de responsabilidad fiscal. Y fíjense el presupuesto, y aquí hay un dato importante. Este es el gasto gubernamental, por lo menos los primeros temas más importantes. La salud, que es el más grande de todos, 22% del presupuesto consolidado, educación 14% y otros están en el 64%. Pero oigan este punto, este 22% es el que la Junta ha dicho que en el 2027 no se sabe si va a haber el dinero que está hoy asignado en el Congreso para el plan de salud. Por lo tanto, hay que ser extremadamente cuidadosos con los gastos y no seguir aprobando medidas sin fuentes de repago, que fue precisamente lo que nos llevó a la quiebra. Para hablar de esto tengo 2 distinguidos invitados, el expresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, don Jesús Santa, representante, y Emma Marrero, que fue la subdirectora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Ese informe es bastante clarito, ¿verdad?
¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Ese informe plantea una realidad económica del país y hablando con mucha gente allá en la legislatura y acá en el estudio, hay mucha legislación que todavía falta. Sobre todo para tener cierto tipo de controles. Y hay cosas que están corriendo que hay que darle el tiempo que maduren. Por ejemplo, a nivel de las medidas aprobadas por la legislatura, hasta el momento no ha habido medidas vetadas de lo que se ha aprobado este cuatrenio de la Junta de Supervisión Fiscal. Creo que parte de eso, más allá de ir uno madurando en esto, es que aparece la OPAL. La OPAL, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que le da una idea al legislador cuál es el impacto de las medidas o las ideas que tiene el legislador. Eso es cierto, pero una recomendación de la Junta que dice que OPAL, que es la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que hace recomendaciones y estudios de impacto fiscal, es voluntario, no es mandatorio y plantea que algo por ley se debe de crear. Precisamente, Emma escribió una columna hoy bien interesante donde hace una radiografía muy certera de cuál es la realidad. Emma. Desde mi perspectiva, yo creo que el informe es bien puntual en la parte de la reestructuración operacional del gobierno. Nosotros cuando estábamos en la Oficina de Gerencia y Presupuesto siempre decíamos, aquí se le olvidó la G de gerencia que va antes del presupuesto. La Junta lo dice, ¿verdad? Explícitamente hace falta un gobierno que planifique, presupueste, gaste, obligue y rinda reportes. Y eso no nos hace falta. Lo que plantean ustedes es importante. En el informe se señala que este año 2025, y el mérito que merece tanto a la mayoría, a la mayoría parlamentaria en Cámara y Senado y a la señora gobernadora, este año 2025 no se ha aprobado ninguna ley que violente el plan fiscal y el presupuesto hasta el día de hoy se mantiene balanceado. Eso no quiere decir que no se vaya a hacer. Por eso es que el planteamiento de la reforma contributiva, si no hay los chavos y se aprueba una reforma sin dinero, van a violentar el presupuesto. Por eso, y es importante, vuelvo otra vez, fuera de esto y de los ajustes que se han hecho a nivel del presupuesto, tiene que hacer legislación que dé camino a hacer las cosas bien y a tratar de lograr unas cosas a nivel de legislación que se pueda hacer. Por ejemplo, ahora mismo tú tienes que sobre un dinero cada año. No hay un proceso de decir a dónde va primero el dinero, dónde tiene que mirar, qué cuenta de esas de reserva, si faltan tú tienes que completar antes de yo decir que va para otra cosa. Eso es una legislación que se puede hacer. Por otro lado, también tú puedes trabajar lo del tope de deuda. Tarde o temprano vamos a tenernos que endeudar. Pues tiene que haber un proceso. Vamos a llegar al 15. Debería de ser menor. Hasta ahora, por lo menos, de esos 1.150 millones, más la restricción que hay con el plan de ajuste, estamos debajo del 15%. Estamos en un 6%. Claro, pero más el 7% entonces, está comprometido el plan de ajuste, no pasaría del 15%. Quiere decir que la Junta lo que ha hecho es básicamente llevarnos a cumplir con el Estado de Derecho de la Constitución. Claro. Sí, y yo creo que es bien importante que el público entienda, y también la clase política, como he comentado, tenemos el deber de garantizar el servicio ciudadano, uno de calidad, uno efectivo, y si el gobierno en su estructura no tiene una manera de viabilizar los datos, la tecnología, o sea, ¿cómo usted me dice a mí que antes de que llegara a la Junta había que hacer reconciliación de nómina manual para entonces poder procesar los pagos? O sea, si ustedes tuviesen la oportunidad, cada uno, de decirme en unos cuantos segundos, ¿cuál es la cosa más importante? ¿Cuál es la reforma más importante que hay que hacer para obtener responsabilidad fiscal? ¿Cuál sería? 10 segundos. Es legislación porque el gobierno después de la quiebra debe de ser distinto al de antes de la quiebra. Primero, por la situación económica que no queremos que repita y segundo, porque es un país distinto. La reforma presupuestaria y fiscal. Totalmente. Eso sería lo más importante. Eso es lo más importante. Ya lo saben, reforma contributiva, todo el mundo la quiere. Señores, pero tiene que tener dinero porque si se ponen a aprobar una reforma sin chavo, viola el plan fiscal y la Junta no lo va a aprobar. Tan sencillo como eso. Gracias, Amos, por estar aquí. Gracias. Pasamos